Señor consellero de Sanidad, ¿por qué se permite desde la xerencia del Área 4, desde la xerencia del SESPA y a la Consellería, l'acoso laboral al personal de cirugía cardíaca con 7 expedientes y dos expulsiones arbitrarias por atreverse a declarar sobre el caso de las compresas? Sí, muy bien. Le voy a contestar y le voy a leer las conclusiones de un documento oficial y firmado, sin ninguna valoración por mi parte, porque no me correspondería. Según el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria Cuarta, de fecha 4 de febrero del 2018, elaborado con ocasión de diversas comunicaciones de riesgo formuladas por el propio subdirector de Enfermería encargado del área quirúrgica, así como por 7 enfermeras, este servicio, y lo leo textualmente, este servicio de prevención de riesgos laborales dice textualmente: no se puede concluir que exista una situación de acoso laboral en el trabajo, sí de la existencia de situaciones irregulares y o conflictivas en el ámbito laboral. Respecto a las dos, lo que usted llama incidente en las compresas se encuentra en el ámbito judicial, usted lo sabe. Esto no es un incidente, está en el ámbito judicial. Y las declaraciones de estos profesionales se hicieron ante un órgano instructor de un proceso penal, derivado de un mandato legal por haber sido citados en un proceso en el órgano judicial. De las diferentes medidas que haya tomado la Jefatura del Servicio, la Dirección del Área del Corazón y la Dirección de Cuidados y Enfermerías del Área Cuarta, según se me informa desde el SESPA, fueron puntualmente informados los órganos de representación de los trabajadores, incluido, como es preceptivo, el Servicio de Seguridad y Salud, el día 11 de febrero, sin que ninguno de sus representantes oficialmente mostrase oposición a la misma. Ante estas decisiones, los afectados están, como no podía ser de otra forma, en su pleno derecho a considerar que tales actuaciones pudiesen no ser correctas. Existen procedimientos para la defensa de los intereses de los trabajadores en los órganos competentes y, en base a ello, este consejero, en cuanto recibió una carta de los afectados, se la redirigió urgentemente a los órganos habilitados para su conocimiento, análisis y resolución. Estos temas no los resuelve el consejero, no tiene competencias para resolver estos temas. La gerencia del hospital, la gerencia del servicio de salud y los servicios de inspección y de riesgos laborales, que actúan a partir de este momento según su proceder, analizan, informan y proponen las sanciones que consideren pertinentes. Un consejero está obligado a exigir de los diferentes órganos competentes el cumplimiento de sus obligaciones, según su proceder, pero nunca, en ningún caso, le está permitido dirigir los informes ni las propuestas que emiten esos órganos. Mire, señor consellero de Sanidad, empiezo en silencio para expresar el mío apoyo y el del mío grupo parlamentario a las 7 personas que están siendo represaliadas por declarar de forma chibre en contra de los seus superiores. La nosa intención non é la de falar del terrible incidente nin remover lo que sucedió en el quirófano, porque non nos corresponde a nós, efectivamente, eso corresponde al xulgado. Pero é que, ante un fecho asina, lo único que cabe por parte de las administraciones é que asuman la responsabilidad y apongan los medios para que esto non se repita. El problema bien cuando esa responsabilidad non se asume, ya cuando desde posiciones de poder se intenta disipar la responsabilidad, silenciar lo que pasó y a facelo a costa de la parte más débil del sistema, a costa de acosar a la parte más débil del sistema. Llevamos toda la legislatura falando de controlar conflictos de interés y a posiciones de poder dentro del sistema sanitario, por lo mucho que pueden mancar a la sanidad pública. Denunciamos que en la nuestra sanidad pública, denunciámoslo en múltiples ocasiones, en la nuestra sanidad pública hay capos que faen y a desfaen a placer con la permisividad de las direcciones. Estos capos son el 1% del personal, pero el impacto que causan es brutal. Y al caso que traigo es un ejemplo bastante crudo de todo esto, de abuso de poder, de omertá y al final de vendetta. Voy a repasar la historia brevemente.
El incidente deriva dun xuicio en el que declaran 4 integrantes del personal de enfermería de cirugía cardíaca. Estos 4 integrantes que declararon en el xuicio foron apoyados despois en escritos presentados por outras 3 personas, poniendo estas 7 personas en evidencia la actuación de los seus superiores. Después chegou unha sentencia que desprende como conclusión que la xefatura del servicio mintió. Esto ya está grabado nunha sentencia. Pues bien, qué curioso, que a raíz del xuicio, ya por arbitrio del xefe de servicio, estas 7 personas con 10, 15 e incluso 20 años de servicio empiezan a ser expedientadas. A partir del xuicio empiezan los expedientes. 7 personas expedientadas. 2 de ellas fueron expulsadas del servicio y a las 7 sufren consecuencias psicológicas por las que causaron baxa. Entonces, señor consellero, y es evidente que aquí sí que hay una clara disfunción y una clara situación de riesgo laboral. Pero y que, aunque el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales no lo vea, esto velo hasta un ciego, que aquí se está represaliando a 7 trabajadores por declarar en contra de los seus xefes. Pues bien, si la expulsión tuvo lugar el 11 de febrero, 4 semanas más tarde, ya eran 18 pacientes los que se dejaron de operar nese servicio de cirugía cardíaca, con lo cual las consecuencias son evidentes. Los capos de la sanidad faen que aumenten las listas de espera de la sanidad asturiana. Y esto están haciéndolo con el consentimiento, con el conocimiento e incluso con el encubrimiento de las direcciones, porque las direcciones saben de todo esto, sabenlo la dirección del área, sabenlo la dirección del SESPA y, por supuesto, sábelo usted. Ya por supuesto que pueden intervenir, faltaría más. Lo que pasa es que se cruzan de brazos y miran pa' outro chao. Tienen miedo a apretar al que más poder tiene, al jefe de servicio. Bueno, pues de esto, en este Parlamento ya truximos outros casos, ¿no? En Urología de Luca tuvieron durante décadas de xefe a una persona de la cual había denuncias de trasvase de pacientes de la pública a la privada y de trato de favor a cargos políticos, incluso mientras mantenía las peores listas de espera del sistema sanitario público asturiano. En traumatología de Avilés permitían el despilfarro de más de 1 millón de euros anuales nun producto innecesario por arbitrio de la xefatura. Las evidencias non engañan. Los capos de la sanidad asturiana aumentan las listas de espera y deterioran el sistema. Y esto es una realidad incómoda y dolorosa que hasta que non chegou Podemos a esta Cámara tuvo tapada, porque nadie la denunció. Sí, tuvo tapada. Las situaciones denunciábanse desde dentro porque sí que se abrían expedientes internos, pero nunca en xamás se exponía freno. En Podemos tuvimos que abrir las puertas ferruñosas de esta Cámara para plantar cara a estos poderosos con los que ustedes no se atrevían ni siquiera a raspalos. Y frente a la súa manga ancha, nos vamos a seguir trayendo aquí cada uno de los casos de los que tengamos conocimiento, pero no nos quedamos ahí. Igual que somos la única fuerza que denunció este tipo de casos, somos la única que planteó la posibilidad de legislar o establecer mecanismos, efectivamente, los únicos que truximos leyes y mecanismos contra los conflictos de interés y contra los abusos de poder dentro del sistema sanitario. Esto es una evidencia de la que hay registro parlamentario, por mucho que rabie a quienes presumen de transparencia. Bien, pues frente a esta manga ancha suya, a esta tolerancia, nos seguimos trayendo propuestas. Mesmamente ahora tienen enriba de la mesa nuestras enmiendas a la Ley de Salud, las que proponemos para aprobar esta Ley de Salud, pero parece que prefieren aprobar la ley con el Partido Popular antes que aceptar la nuestra enmienda para controlar conflictos de interés y a situaciones de abuso de poder. Ahora, probablemente se revuelva como se revuelve media Cámara, puede que intente desviar la atención para evitar responder a esta disyuntiva cruda, ¿no? El aprobar una ley de salud de omertá y a tolerancia con los capos de la sanidad, o firmada con el Partido Popular,
o aprobar una ley de salud que disponga freno firmada con Podemos. En cualquier caso, enrabietar, señorías, non ya la excusa, ustedes sabrán si se ponen del chau de la xente o si siguen compadreando con los poderosos, en este caso con los poderosos dentro del sistema sanitario asturiano. Ya para cerrar, volviendo a lo concreto, señor consellero, usted sí que tiene competencia para intervenir. En esto sí que puede dar órdenes al gerente del SESPA para que intervenga y el gerente del SESPA al gerente del área. Por supuesto que tienen competencia para denunciar un caso tan claro de represalia a trabajadores, más cuando hay sentencias en contra de la jefatura del servicio que los represalia, que ya hay sentencias diciendo que las jefaturas de servicio mintieron. Pues devuelva a esta xente a su sitio, porque si no, van a acabar haciéndolo los tribunales o, si no, acabará haciéndolo el pueblo nas urnas con los votos. Muchas gracias. De forma libre no, por mandato legal. O sea, la declaración de las personas en un proceso penal se hace no de forma libre, sino de forma porque están llamados por los jueces para informar. Segundo, yo lo siento, ya sabe el señor diputado del PP, don Carlos José, que muchas veces aquí he dicho que a mí no me gusta decir la palabra mentira, pero evidentemente volver a sacarme otra vez cuando a usted denunció en esta Cámara asuntos de jefaturas de servicio del hospital, cuando la Fiscalía le dijo clarísimamente que había metido usted la pezuña hasta el alma, como se suele decir, pues evidentemente no le voy a volver a reclamar el tema. Y segundo, cuando miente, cuando hay sentencias en firme. Este tema todavía está sub iudice y por eso este consejero lo que hace es callarse la boca. Porque en estos casos, cuando las cosas están sub iudice, como evidentemente no tiene argumentos para este caso, pues entonces saca los anteriores, que si Avilés, que no pudo demostrar absolutamente nada, que si Urología, que tampoco pudo demostrar absolutamente nada, y la propia... Vuelvo a decir lo mismo, no hay sentencia y como cosa lo que le digo clarísimamente es que en este caso, en estas características, en un caso de estas características que está sub iudice, que todavía no hay ni una sola sentencia por parte y es un proceso penal en el que se formulan acusaciones muy graves entre compañeros, lo que tiene que hacer un consejero es exactamente tener la boca cerrada, callar como un muerto, tener la boca cerrada, abstenerse de opinar, dar traslado de toda la información que recibe a los órganos competentes, exigir toda la colaboración con la justicia por parte de los organismos del sistema sanitario, de las inspecciones, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el de Seguridad en el Trabajo, de todos los órganos y encauzar de acuerdo a los procedimientos reglados. Y simplemente es lo que hace este consejero cada vez que recibe una notificación de esto, porque a mí me preocupa este tema, como cualquier otro tema, lo que hago es trasladarlo a quien tiene competencias para actuar, que son en unos casos a la Judicatura y en otros casos al Servicio de Salud del Principado de Asturias. Ni un solo papel se ha quedado en la consejería, más de 24 horas, se traslada a los servicios de prevención de riesgos laborales del área sanitaria cuarta y a los servicios de inspección del Principado de Asturias.